Muy buenos días. Es una alegría para mí poder daros la bienvenida a este proyecto, a esta reunión, las bibliotecas del Instituto Cervantes, porque creo, y siempre lo repito, que el trabajo de la cultura, el trabajo de las bibliotecas es fundamental en nuestro proyecto. Yo siempre digo y repito que enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario. Hace unos días leía un libro de un jovencísimo poeta que ha ganado el Premio Hiperión de Poesía, Omar Fonollosa. Es alumno de la Universidad de Zaragoza y en uno de los versos decía: en el abrazo de una madre cabe un diccionario. Bueno, es verdad, cabe un diccionario, pero cuando el diccionario se pone en el abrazo de una madre, nos lleva a pensar en que las palabras no solo son elementos definidos con precisión, sino que están mezcladas en la vida, en la experiencia, en los recuerdos de cada cual. Las palabras caben muchas cosas. Por ejemplo, una forma de sentir y de mirar el mundo, y en ese sentido el trabajo del Instituto Cervantes no está reducido a un diccionario, sino a un mundo representado sobre todo por su cultura y, por supuesto, por sus libros. Enseñar un idioma es mucho más que enseñar un vocabulario, y el diálogo con los libros y el espacio de las bibliotecas nos ayuda a comprender de verdad todo lo que cabe en el abrazo de una lengua más allá de un diccionario. Por eso, desde el Instituto Cervantes pusimos en marcha en 2019 el proyecto Las Bibliotecas del Instituto Cervantes, un laboratorio para dialogar, reflexionar y experimentar sobre los retos actuales de la lectura desde una perspectiva bibliotecaria. En estos tiempos en que se utilizan tan alegremente algunas palabras y que parece que todo lo que es digital y tecnológico o abreviado es una moda o una superstición de la moda o una realidad contundente y cerrada, para explicar lo más sencillo, me gusta empezar diciendo que el Lab de Bibliotecas sirve para leer más, leer mejor y reflexionar en torno a la lectura y su fomento, aprovechando las nuevas realidades para seguir con el trabajo humanista de siempre, y siempre en transformación. El Ministerio de Cultura describe, por ejemplo, sus laboratorios bibliotecarios como espacios para la creación y experimentación colectiva. Afortunadamente, la tecnología bien utilizada nos abre todo un mundo de posibilidades, y aunando la técnica a las humanidades podemos impulsar la dimensión social de la lectura a través de las nuevas tecnologías, y potenciar la dimensión social es un modo de conocer en profundidad nuestra propia intimidad. Al menos la sociedad e instituciones de formación y cultura como la nuestra deberíamos respaldar ese impulso y estar al servicio de los objetivos de siempre: leer, saber pensar, conocernos a nosotros mismos para respetar al otro. Desde el Instituto Cervantes concebimos las bibliotecas como un agente en el fomento de la lectura y en la formación del lector, que comparten experiencias con el usuario. Pero la red de bibliotecas del Instituto Cervantes tiene sus propias particularidades, ya que son más de 60 bibliotecas en los 5 continentes, cuya misión como bibliotecas sigue siendo proporcionar acceso a ideas, información y materiales que enriquecen la vida de las personas, pero con la tarea específica de contribuir en los procesos de aprendizaje del español como lengua extranjera. Y me gusta la idea de unir el aprendizaje del español como lengua y el espacio
de las bibliotecas, que es la lectura. Yo siempre he creído que la mejor metáfora del contrato social es la lectura. La conciencia de un autor que se ha desarrollado en un espacio público, el libro, entra en diálogo con la conciencia de un lector para formar una historia, un nosotros, un nosotras, que nos define, respetando al otro, dialogando con el otro, pero sin dejar al otro sin su lugar. Por eso siempre digo que más allá de cualquier avance tecnológico, la lectura y el libro es la mejor metáfora, porque nació con la modernidad del contrato social, nació con la modernidad tal como entendemos hoy la lectura, no la meditación sobre un libro sagrado escrito por el Señor, sino la construcción de una conciencia individual en diálogo con otras conciencias. Y si creo que es la mejor metáfora de la sociedad y del contrato social, unir esa metáfora con las nuevas posibilidades de la tecnología nos ayuda a ir modernizando, enriqueciendo y abriendo caminos a nuestra sociedad en sus compromisos colectivos. Esta es la tercera edición de un lab de bibliotecas que se ideó en torno a la pregunta ¿en qué piensas cuando te preguntas si te gusta leer? Os voy a contar una anécdota maravillosa, la tengo que escribir. El otro día me la contó María José Gálvez, la directora general del libro. Fue a la peluquería, se sentó y una de las peluqueras le acercó la revista Hola. Y ella dijo, no la quiero. Mientras la estaba lavando el pelo, ya mientras se secaba, se acercó otra peluquera con la revista Hora para dárselo, pero la anterior la interrumpió y le dijo, no le lleve la revista, que a esta señora no le gusta leer. Porque había rechazado la revista Hola. Pues eso, ¿en qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? Hemos cruzado la pandemia y llevamos a cabo nuevas citas en torno a las narrativas del siglo XXI y las nuevas formas de contar historias. Y ahora, pues tengo la alegría de inaugurar esta nueva cita, dándoos a todos los presentes y a todos los que nos seguís a través de los canales la más sincera bienvenida. En esta edición hemos denominado nuestro encuentro Lectura, Prescripción y Diálogo por una nueva mediación lectora. Queremos abrir un espacio de trabajo colaborativo en el que están participando en diferentes grupos bibliotecarios, profesores, gestores culturales, escritores y toda aquella persona que quiera reflexionar sobre el papel que la lectura tiene en los contextos de aprendizaje de lenguas, en nuestro caso, el aprendizaje del español como lengua extranjera, y cuyas conclusiones, proyectos y observaciones vamos a aplicar en las bibliotecas de nuestra red de centros. Si el mundo de la digitalización ha servido para poner en marcha mecanismos radicales de homologación y control de las conciencias, el mundo digital, si lo unimos al espacio público de las bibliotecas, nos puede ayudar a decir, a saber lo que decimos, a pensar en nosotros mismos y en nuestras posibilidades frente a cualquier tipo de manipulación. Por eso me parece especialmente significativo todo el proyecto de las bibliotecas reunido en las apuestas del mundo digital. Siempre repito, lo he dicho antes, que enseñar una lengua no es enseñar un vocabulario. El español es una lengua que comparte una comunidad de más de 500 millones de hablantes, en la que los españoles, y es otra cosa que siempre repito, solo somos el 8%. Desde España compartimos esa cultura panhispánica y tenemos fuerza cultural porque compartimos una cultura mucho más extensa que nosotros mismos. Y por eso nos gusta difundir
la comunidad en el respeto a la diversidad y difundimos los valores democráticos y la cultura de una sociedad que, como la nuestra, vinculada a Europa, a la tradición ibérica y mediterránea, está a la vez unida a unas numerosas comunidades con sus propias variedades lingüísticas, unas comunidades que forman unidad, pero una unidad tan diversa y rica culturalmente como la hispánica. Y los libros dan cuenta de esa diversidad y los libros nos echan una mano a la hora de enseñar nuestras características. Aprender español es reconocerse en uno mismo y abrirse al otro. Aprender español sirve para ir a Sevilla, a Cuzco, a La Habana o al Río de la Plata. Sin embargo, creo, y arrimo el ascua a mis sardinas, que el principal regalo que acompaña a la destreza de un idioma es la comprensión lectora en ese idioma, en esa lengua. Llegar a ser lector en una nueva lengua nos permite no solo ir a Sevilla, sino poder leer Sevilla en Antonio Machado, subir al Cuzco en César Vallejo, leer a José Martín o a Aroa Moreno, es leer a Cuba, leer a la ciudad de Madrid. Y Aroa va a protagonizar nuestro próximo Club Virtual Mundial de Lectura. Sus dos novelas, La hija del comunista y La baja mar, son, desde luego, dos novelas de referencia, creo yo, imprescindible entre la más joven literatura española. Aprender un idioma no es aprender un vocabulario, hay que insistirlo. Nuestras bibliotecas están para eso y a través de las iniciativas culturales en las que participamos propiciamos el libro, propiciamos la lectura como principal vehículo de nuestra manera de ser, de nuestra manera de compartir la vida, de nuestra cultura. Ofrecemos obras traducidas, fomentamos la traducción y difusión de los creadores, escritores y escritoras en español en todos los géneros, desde la poesía a la novela gráfica, al teatro, obras clásicas, obras contemporáneas, y así buscamos la capacidad de leer algo tan inabarcable como la literatura en español, aunque sea traducida en lecturas preparadas o graduadas para nuestros alumnos. Tener la capacidad de leer, porque leer es aprender en cualquier idioma, a ser nosotros mismos y a conocer a los demás, a las demás. Aprender una lengua es un acceso a una cultura nueva. En este sentido, el imaginario que constituyen las obras literarias de una determinada cultura, del español, permite aproximarse a esa cultura o a las culturas que se expresan en esa lengua, al modo de ver y de sentir la realidad que comparte la comunidad de hablantes y de esta lengua. Decía el poeta Joan Margarit que su lengua materna era el catalán y que el español era una lengua casi materna, porque había leído mucho en español. Pues la lectura hace que ese aprendizaje del idioma como segunda lengua de la lengua extranjera sea una manera de sentirla también como una lengua casi materna. A los profesores de literatura nos gusta decir que desde luego la literatura es inseparable de la historia, pero porque la historia es inseparable de la vida y que la historia no solo pasa en las plazas públicas, en las constituciones, en las guerras, sino también en el corazón de cada uno, en la sala de estar de cada casa, en la alcoba de cada casa. Y en ese sentido, la literatura nos hace comprender una comunidad, una lengua, no solo en el espacio de la plaza pública de la historia, sino también en la vida encarnada en los personajes. Leer es convivir, leer es comprendernos y comprender.
Yo, en este sentido, y porque me he dedicado desde que era un niño a la literatura, me voy a atrever a cerrar mi intervención no como director del Instituto Cervantes, sino como poeta. Yo nací en Granada, como José Antonio, en una época en la que las familias de clase media tenían la costumbre de guardar una habitación para las visitas. Yo soy el mayor de 6 hermanos. La frase que más le he oído a mi madre en mi infancia es: tengo 6 y todos varones, porque éramos todos muy varones y muy traviesos y lo rompíamos todo. Entonces se cerraba una habitación para poder recibir a mi abuela o a mi abuelo o a los amigos de mis padres sin sillas rotas y sin el sofá manchado. Un día me salté la prohibición de entrar en la sala prohibida, el salón de las visitas, y allí me encontré con una biblioteca, la de mis padres, y allí me encontré con un libro, las obras completas de Federico García Lorca, en la edición de Aguilar, encuadernada en piel y con hojas de papel Biblia. Fue un libro sagrado en un lugar sagrado que me ayudó a sumergirme en el mundo sagrado de las cosas que rompen la superficie para entrar en la profundidad. La luna deja de ser la luna en un poema. La lluvia deja de ser la lluvia en un poema. La lluvia y la luna nos hablan de nosotros mismos. En ese sentido, siempre me gusta pensar que en cualquier plataforma el trabajo de las bibliotecas es la construcción de ese espacio que nos invita de manera casi sagrada a explicarnos qué cabe en las palabras, qué cabe en los argumentos, qué cabe en la cultura, qué hay de nosotros en la palabra lluvia, si nos lleva, como en el famoso soneto de Borges, a pensar en un patio de Buenos Aires, en una parra de uvas negras y en la voz de su padre, o qué cabe de nosotros en la palabra luna, si nos lleva a pensar, por ejemplo, en la muerte convertida en metáfora en los poemas de Federico García Lorca. Y en ese sentido, pues yo me uní a la literatura a través de los libros y quiero leer un par de poemas. El primero se titula El lector y es una reflexión sobre lo que para mí ha significado mirar el mundo con un libro en las manos. Al volver, burocráticos hombres con cartera descansan un momento. Hay un rumor de luces suspendidas, una dispersa claridad de voces, y en la tarde se abren los pájaros en fuga, el coro de las madres y de las bicicletas, un músico ambulante. La vida rutinaria es esta mansedumbre de gente que se llama, se besa, se despide, mientras el sol incendia las fachadas y se apaga en el agua de la fuente, en la botella de un mendigo. Está la plaza llena todavía. Desde el balcón, sentado con un libro, comparto en soledad la jubilosa caída de la tarde. Después habrá un misterio en cada esquina, un silencio de tilos y de sombras. Descenderá la sombra, saltando como un gato de ojos brillantísimos, y por el decorado de la plaza, lejos ya del rumor de los talleres, veré cruzar extrañas siluetas, un loco en su caballo, un monarca asesino, una mujer adúltera de sueños descompuestos, el sabio que ha vendido su alma, detectives cargados de derrota, piratas infernales y también burocráticos seres con cartera que esconden en su vida rutinaria un estrangulador, un resistente de guerras y ciudades sometidas, o tal vez un poeta. En mitad de la plaza hay alguien que se vuelve y levanta los ojos para buscar la luz en mi ventana, el faro de la noche en sus fantasmas. Este es el primer poema en el que yo me definí como lector
Y el segundo poema que les voy a leer, con el que no voy a acabar todavía, es un poema que se titula también Lectores. La lectura, he dicho, es sinónimo del contrato social, y el contrato social, como digo, no solo articula las plazas y los salones de estar, sino también los dormitorios. Si ustedes comparten cama con otra persona, pues sabrán que los horarios del sueño no son controlables. Yo, por ejemplo, tengo la costumbre de quedarme dormido muy pronto, pero me despierto muy pronto también. Mi mujer tenía la costumbre de quedarse dormida muy tarde, pero no había quien la despertara. Y entonces había que negociar con las lámparas de las mesitas de noche. Que alguien no proteste porque una lámpara tarde en apagarse y que alguien no proteste mucho porque una lámpara se encienda antes de tiempo. Esa negociación con la luz es lo que a mí me recordó la negociación que tenemos con la vida a través de los libros, de qué manera negociamos con los argumentos y los personajes de los libros para entendernos a nosotros y a nosotras mismos. Lectores. También es el amor una luz negociada. Somos barcos nocturnos que fondean en esta habitación junto a una cama que parece un puerto. No me importa que tardes en apagar la luz si me quedo dormido en tu lectura. Un faro parpadea muy pegado a tu cuerpo para que Ulises pueda hacer justicia, mientras que Fortunata naufraga por las calles de Madrid y la esperanza se defiende con uñas y alegrías en la ciencia ficción de cualquier cuerpo. Tampoco tú protestas si yo enciendo la luz antes de hora. Duermo poco. Digamos que a las 5 mi mesita de noche es una dársena donde hay carga y descarga de palabras que pasan por tu sueño. Por Nueva York camina Baudelaire, Federico en París, mientras Machado cruza la frontera y Cernuda nos habla de Galdós bajo el cielo de México. El amor es también una luz negociada. Me da tus sueños al vivir los míos, te doy mis sueños al guardar los tuyos, historias que se enlazan como cuerpos. Hacer de las páginas, de las pantallas, de los catálogos, de los inventarios, una luz negociada forma parte de nuestro trabajo. Por eso pido un minuto más para darle las gracias a todos ustedes, para agradecerle su trabajo, a nuestra área de cultura y bibliotecas, a Raquel, a Cristina, a Yolanda, a Juan Carlos, a Inmaculada, a todo el equipo, Laura, Isabel, María. Gracias por vuestro trabajo porque es fundamental para el Instituto Cervantes. Gracias a la presencia del Ministerio de Cultura, a Diego. Gracias a nuestros expertos que nos van a acompañar, a Óscar e Inés y a José Antonio. Y, como he dicho, nuestro trabajo tiene que ver con un idioma mucho más extenso que el de los españoles, lectores, lectoras españoles. Y en ese sentido, como ahora estamos hablando del próximo Congreso Internacional de la Lengua que se va a celebrar en Arequipa, en Perú, para no haber leído solo 2 poemas míos, quiero acabar recordando una estrofa de un poema del gran César Vallejo, La rueda de los hambrientos, que ha sido uno de los referentes de mi vida desde que soy director del Instituto Cervantes. Un pedazo de pan tampoco habrá para mí. Ya no más he de ser lo que siempre he de ser, pero dadme una piedra en que sentarme, pero dadme, por favor, un pedazo de pan en que sentarme, pero dadme en español algo, en fin, de beber, de comer, de vivir, de reposarse, y después me iré. Yo añado, dadme algo también de leer. Muchas gracias. Bueno.
Bueno, después de esta maravillosa presentación de nuestro director, buenos días y bienvenidos a esta sesión del Lab de Bibliotecas 2022 del Instituto Cervantes. Buenos días y bienvenidos también de parte de nuestra directora de Cultura, Raquel Calella, que no ha podido estar aquí porque está hoy en Sevilla en la reunión de la comisión del 5º centenario de Elio Antonio de Nebrija, aunque su corazón está con nosotros y nos estará siguiendo seguro con el móvil, como muchos de nuestros compañeros y público que estarán conectados a través de nuestros canales. Las bibliotecas de la red del Instituto Cervantes son espacios donde suceden cosas. Suceden cosas en sus espacios físicos, concebidos como lugares de encuentro para la lectura, para el aprendizaje, la producción del conocimiento y la actividad creativa. Y también suceden cosas en sus espacios virtuales, ganados en un pulso con la tecnología y convertidos en lugares de encuentro de una audiencia multicultural. Como principales agentes en el fomento a la lectura y en la formación del lector, las bibliotecas refuerzan en todos sus espacios su papel prescriptor, generando conversaciones en torno a la lectura, a la escritura y a la creación. Desde nuestras bibliotecas, desde las bibliotecas, se experimentan posibilidades, se abordan desafíos para contar historias y se crea un entorno de interacción y de comunicación con los lectores desde cualquier lugar. Por eso, en este contexto, el Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes que nos convoca hoy está diseñado para celebrar anualmente y tratar la búsqueda de respuestas a diferentes aspectos en torno a la lectura. Ya esa pregunta que ya nos hemos formulado, ¿en qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? El foco de interés de esta segunda edición del laboratorio es la prescripción lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera, como ha explicado nuestro director. Por ello, uno de los objetivos fundamentales de esta edición es ahondar en aspectos metodológicos y en las prácticas abiertas de construcción multidisciplinar y colectiva de conocimiento que emergerán en el laboratorio. Con esta idea se ha constituido un grupo motor para poner en marcha el Lab, formado por una experta en el mundo del libro y la lectura, Inés Miret, un investigador proveniente del campo de la innovación social, que también es bibliotecario, Óscar Hernández, y una responsable de proyecto, Lab de Bibliotecas, del Departamento de Bibliotecas del Instituto Cervantes, nuestra compañera Yolanda de la Iglesia. Para conocerles mejor, me gustaría apuntarles algunos rasgos significativos de su trayectoria profesional y académica y que después ellos les introduzcan en las particularidades del Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes. Empezando por Inés. Inés Miret es consultora especializada en lectura, libro y bibliotecas. Dirige Neturity, una empresa centrada en proyectos culturales y educativos con el foco puesto en la cultura escrita, bibliotecas y sociedad en red. Inés ha puesto en marcha más de 50 proyectos en su línea de investigación, ya ha dirigido estudios en distintos países, además de España, Portugal, Brasil, Colombia, México, Argentina o Chile. Ha participado en numerosos trabajos de investigación en las universidades de Barcelona, Complutense de Madrid, además de la Universidad de Antioquia de Colombia. Y ha sido coordinadora del Grupo de Expertos Lectura y Bibliotecas de la Organización de Estados Iberoamericanos. Además, es creadora del Laboratorio Emilia, una red de formación de mediadores de lectura en América Latina, España y Portugal, y es promotora de Leer Iberoamérica Lee, evento anual en la Feria del Libro de Madrid. Óscar Hernández cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en el ámbito bibliotecario y en la intervención sociocomunitaria. Gestiona desde 2020 la Hemeroteca General de la Universitat Autónoma de Barcelona. Su tema principal de investigación son las transformaciones que están experimentando las bibliotecas desde el análisis de prácticas,
situadas en la innovación y participación ciudadana. Sus intereses de investigación giran en torno a las bibliotecas como agentes de construcción comunitaria, la experimentación abierta con las tecnologías digitales y las metodologías participativas y de diseño creativo. Forma parte de distintos grupos de investigación sobre ciencia, tecnología, inteligencia artificial y participa en el grupo de trabajo Laboratorios Bibliotecarios del Consejo de Cooperación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura y Deporte. Desde 2008 es profesor asociado en la Universitat Oberta de Cataluña y desde 2022 en la Universitat de Barcelona en el Departamento de Periodismo. Y nuestra compañera Yolanda de la Iglesia forma parte del Departamento de Bibliotecas y Documentación del Instituto Cervantes, licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, en Documentación por la Universidad de Alcalá de Henares y máster en Bibliotecas y Servicios de Información Digitales por la Universidad Carlos III. Su actividad profesional le ha llevado a especializarse en el estudio, diseño y gestión de entornos de contenidos y servicios digitales, temáticas sobre las que ha realizado formación muy específica para distintas entidades. Además, es profesora asociada desde 2021 en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación y en la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense de Madrid y profesora honorífica del Practicum en la Universidad de Alcalá. También es miembro del Grupo de Investigación Políticas de Información, Tecnologías de la Documentación y Comunicación Científica de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense y, en la actualidad, presidenta de SEDIC, Sociedad Española de Información y Documentación Científica. A ellos, a Inés, a Óscar, así como a Yolanda y a todo el equipo de Cultura, muchas gracias por hacer esta segunda edición posible. Y bueno, saludemos ahora al Grupo Motor del Lab 2022 y cedemos la palabra, en primer lugar, a Óscar Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias también al Instituto Cervantes por la invitación para formar parte de este grupo motor y por confiarme el desarrollo de los aspectos metodológicos de este laboratorio. ¿Qué es un laboratorio bibliotecario? Me preguntan de vez en cuando. ¿Y por qué poner en marcha un laboratorio en una biblioteca? Me suelen preguntar después. Las bibliotecas son infraestructuras que han mantenido unas características estables a lo largo de la historia. Se las reconoce por ser centros de referencia para el acceso a la información, lugares de aprendizaje y espacios divulgadores de la cultura en todas sus manifestaciones. Pero al mismo tiempo también son infraestructuras muy flexibles. La biblioteca es una institución social capaz de dar respuesta a necesidades colectivas muy diversas y en las que conviven personas y grupos sociales heterogéneos, realizando también actividades muy diferentes. En un mundo tan agitado como el que vivimos, las bibliotecas son espacios donde la divergencia es posible y no es problemática. En una biblioteca se puede disentir y habitar un mismo espacio. Se puede construir desde la diferencia. Los laboratorios bibliotecarios son entornos de experimentación que se abren desde la biblioteca para que cualquier persona que se sienta afectada, concernida o interesada por una determinada situación o temática participe en procesos de creación colectiva. A través de prácticas de codiseño, co-creación y prototipado, y a partir de sus propios conocimientos, saberes y experiencias, las personas participantes del Lab se convierten en protagonistas y coproductoras de sus propias alternativas. En un Lab, todas las opiniones se respetan. Cualquier persona tiene la capacidad de autoenunciarse y es posible construir desde la diferencia. Los laboratorios bibliotecarios se pueden entender como un ensamblaje de conceptualizaciones, personas, interacciones, metodologías, procedimientos, espacios, tecnologías, una densa red de actores, cada uno con una mirada propia, concreta, parcial, construida desde las posiciones y los lugares que habita y por los que transita. El Laboratorio de Bibliotecas del Instituto Cervantes, que hoy da comienzo,
también se articula desde instancias colaborativas, abiertas y flexibles. Desde el Grupo Motor esperamos que sea un campo de experimentación para repensar las bibliotecas como agentes impulsores de procesos participativos, de transformación colectiva y de sostenimiento de la vida en común. Y también esperamos que, en cierto modo, este lab contribuya a expandir el concepto de democracia participativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias al director, que nos ha encantado con sus palabras. Y, por supuesto, un agradecimiento enorme a todas las personas que están aquí hoy con nosotros en el Salón de Actos del Instituto y a los que nos están viendo a través de los canales que procura el Instituto Cervantes. Hay una frase que se ha repetido varias veces a lo largo de la mañana y con el objetivo de que nos la aprendamos, que es este lema, ¿no? Este mantra del Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes. ¿En qué piensas cuando te preguntan si te gusta leer? Pues nosotros como Grupo Motor también nos hicimos esta misma pregunta. ¿En qué piensas, Grupo Motor, cuando te preguntas cómo vas a ser capaz de montar este Lab de Bibliotecas del Instituto Cervantes? Y lo primero que nos planteamos como Grupo Motor fue la propia definición, el propio concepto de prescripción lectora, que parecía al comienzo que era algo completamente diáfano, en el que seguramente que estaríamos todos de acuerdo, pero nos pusimos enseguida a discutir y a ver que ese probablemente no era el término apropiado, aunque lo hemos conservado en el título del lab. Es un término que tiene a lo mejor unas connotaciones como más de imposición, que no refleja o no reflejaba, por lo menos para el Grupo Motor, la idea de laboratorio, que tiene que ir un poco más allá como un proceso, no como una prescripción, es como un camino, ¿no? Esta idea del camino nos ha gustado siempre mucho a los tres y nos la dio Óscar desde el principio. Y este camino siempre lo hemos visto también en el Grupo Motor como algo, un camino que teníamos que recorrer de manera colaborativa. Y había que construirlo con otras personas, que este Grupo Motor solamente era la voz que queríamos dar para comenzar algo, para ser los que motivaran al instituto a repensar esa prescripción lectora, a construir desde distintos puntos de vista un pensamiento y una idea sobre para quién esta prescripción, cómo, qué, y a partir de eso organizar una serie de ideas que nos permitieran construir este universo de esta serie de jornadas que vamos a pasar juntos, tratando de buscar una respuesta a un montón de preguntas que nos hemos planteado en este grupo, como cómo podemos transferir a las sociedades del Instituto Cervantes los resultados de nuestro pensamiento, de todas las tareas que vamos a realizar estos días, por qué canales podemos distribuir todo esto, qué personas, con qué lógica también nos pueden inspirar que no seamos solamente nosotros a la hora de realizar todas estas labores. Y todo este mundo que hemos intentado compartir a través de diferentes medios es lo que constituye el reto de este grupo que antes nos ha también señalado Cristina, que es en el siglo XXI, dentro del campo de la prescripción lectora y dentro del aprendizaje de las lenguas extranjeras, qué se puede hacer desde las bibliotecas, pero también desde otros ámbitos. No queremos tampoco ser, digamos, restrictivos y ceñirnos solamente al mundo de las bibliotecas, porque la lectura está por todas partes. Y para ello iniciamos este camino del lab con unas convocatorias a colaboradores, a las personas que pudieran aportar, que pudieran ayudarnos, pudieran sumarse a dar respuestas a este reto, a través de unos talleres de prototipado que tendrán lugar, como saben ustedes, a continuación, dentro de un rato, para definir, para comprender, para sacar adelante una serie de prototipos, de fórmulas, de propuestas que se plasmarán de la manera que sea necesaria y que constituyan una respuesta, una manera, una fórmula, una metodología, un servicio, lo que sea, que luego se pondrán en práctica en las bibliotecas del Instituto Cervantes, concretamente en 5 bibliotecas del Instituto Cervantes, que se testearán, que se valorarán, que se documentarán, que compartiremos toda la documentación siempre desde el principio, ya lo estamos haciendo, a través de la página web del Instituto Cervantes y de otros medios y otros canales. Y una vez que se haya hecho este testeo,
queremos impulsar la siguiente edición del Lab, la tercera edición para el próximo año, a partir de un evento en el que hayamos podido medir y ver la continuidad, la capacidad que han tenido estos proyectos en las bibliotecas del Instituto Cervantes y que nos sirvan como disparadero del siguiente Lab, que espero podamos contar con todos ustedes otra vez. Muchas gracias. Le doy paso a Inés. Bueno, mi función fundamental es presentar a nuestro ponente, pero también había preparado unas pequeñas palabras que yo no sé si ya van a ser reiterativas, pero bueno, las voy a leer por si acaso. Quiero comenzar, por supuesto, con un agradecimiento muy encarecido al Instituto Cervantes por darme esta oportunidad de compartir este proyecto. Diría que es un proyecto exigente, que es un proyecto retador. Al equipo de dirección, a las personas con las que he colaborado más directamente, Yolanda de la Iglesia, Juan Carlos Méndez e Inmaculada Molina, y, por supuesto, a Óscar Hernández, con el que hemos trabajado intensamente en estos meses de diseño del laboratorio. Maya Angelou, la poeta afroamericana luchadora por los derechos civiles y la igualdad, creía que una biblioteca es un arco iris entre las nubes, una posibilidad de esperanza. El trabajo que iniciamos hoy, creo yo, parte de la convicción de que una biblioteca, vuestras bibliotecas, ofrecidas como espacio de acogida y de encuentro, como entorno de oportunidades para las lecturas del mundo, como se ha dicho esta mañana, representan una posibilidad de esperanza. El Instituto Cervantes nos reúne alrededor de una pregunta. La vamos a manejar mucho a lo largo de estos días. ¿Cómo expandir, y quiero destacar ese verbo, las prácticas de mediación lectora en contextos de aprendizaje de una lengua extranjera, teniendo en cuenta los retos contemporáneos? La digitalización de la cultura ha supuesto cambios en los soportes y en las formas de leer, en la noción misma de lector, en las colecciones y los espacios de lectura y en la estabilidad y perdurabilidad de las bibliotecas. ¿Cómo pueden y deben recolocarse las bibliotecas en relación con estas transformaciones de la cultura? ¿Cómo conversa la organización del saber en las colecciones y actividades de la biblioteca con lo que proponen, por ejemplo, los buscadores que están organizados a partir de algoritmos de popularidad? ¿Cómo se reconfiguran los espacios de lectura cuando los soportes caminan con nosotros? La interacción con este ecosistema cultural mediático complejo requiere un nuevo modelo de biblioteca. La biblioteca se configura, ya lo ha dicho Óscar, como un lugar de encuentro entre la cultura letrada impresa y los nuevos soportes y modos de leer, y tiene funciones específicas como nodo relevante en las nuevas redes de conocimiento. Es, sobre todo, también lo dijo Luis, un espacio de encuentro cultural abierto a todas las áreas, que se abre a mundos e intereses muy diversos. Establece nexos con redes colaborativas y se configura como un proyecto social, destaco este elemento, un lugar para compartir, para poner en común, un centro de relaciones. La dimensión social de la biblioteca cobra, si cabe, aún más fuerza para asumir un compromiso explícito con los problemas de la inclusión, la participación y la democratización del acceso a los bienes culturales. Los desafíos son múltiples, como múltiples serán las formas de abordarlo. Lo vamos a ver en este laboratorio. Pero para avanzar en esta transformación hay una condición que consideramos insoslayable. Hay que visibilizar el rol de los mediadores de lectura, de las personas que estamos aquí convocadas, bibliotecarias y bibliotecarios, profesores, gestores culturales, como actores imprescindibles en el logro de este objetivo común. Ofrecer entornos para la creación de redes y para el diálogo entre profesionales con trayectorias muy diversas es fundamental. Necesitamos disponer de oportunidades para alimentar un compromiso que sume nuestras voluntades, caminar juntos hacia un horizonte en el que la lectura sea verdaderamente entendida como una puerta de inclusión a la vida social y cultural a la que todas las personas deben acceder como un derecho democrático. Así pues, este laboratorio no plantea otro reto que conectarnos con los desafíos que plantea la contemporaneidad. Los prototipos que surjan de este trabajo tantearán respuestas, sin duda provisionales o sujetas a cambios, pero serán, como decía Maya Angelou, espacios de luz, que representarán
caminos, flujos, para aproximarnos a las demandas lingüísticas, culturales, sociales y educativas que hoy se plantean en vuestros centros. Confiamos entonces que la red de bibliotecas que articula el Instituto permita expandir, desplegar paulatinamente las posibilidades de repensar la biblioteca y las prácticas alrededor de las lecturas del mundo. En la sesión de hoy queremos comenzar con una pregunta. ¿De qué hablamos? Ya lo anunciaba de alguna manera Yolanda. Hemos discutido bastante sobre la idea de prescripción o mediación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de mediación lectora y qué aporta esta noción a la formación de lectores? Para ello hemos invitado a Felipe Munita, profesor e investigador en los ámbitos de mediación lectora. Los días siguientes iremos encontrando algunas otras pistas, algunas otras problemáticas, como por ejemplo la de los públicos más jóvenes, es decir, cómo consideramos la lectura como un espacio de pertenencia de estos jóvenes, o el asunto de los nuevos formatos y las aportaciones de la ficción digital a la formación de lectores, o, por ejemplo, el valor de las comunidades lectoras como actores fundamentales en la construcción de una sociedad lectora. Felipe está conectado, lo estoy viendo. Felipe está en Chile, pero ha vivido mucho tiempo en Barcelona. Es licenciado en Letras y profesor de castellano, con maestrías en literatura infantil y promoción de la lectura, además de doctor de didáctica de la lengua y la literatura por la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad en la que también, Felipe, fuiste profesor visitante y donde además formas parte de un grupo de investigación de referencia que se llama Gretel. Seguro que vosotras lo conocéis. Ha sido consultor en programas de formación de mediadores de lectura y profesor en programas internacionales como el Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autónoma de Barcelona o, por ejemplo, de la Cátedra de Lectura, Escritura y Bibliotecas del Perú. Es autor de 2 obras, bueno, no de 2, es de más, pero de 2 obras que quiero destacar, que quiero recomendar. Hay una obra muy bonita suya que se ha publicado además en plena pandemia, que se llama Hacer de la lectura una experiencia, que ha sido editada por una colección preciosa que ha lanzado la Biblioteca Nacional del Perú y que recomiendo vivamente que leáis. Y después de esa publicación en 2021, Felipe, te ha dado mucho de sí la pandemia. Yo he editado mediadora, Meditación y formación de lectores, además de numerosísimos artículos científicos y divulgativos sobre estas temáticas que nos reúnen hoy. También, y esto me gusta también destacarlo, es autor de un poemario, 10 pájaros en mi ventana, con el cual obtuvo algunos de los más importantes premios de literatura infantil y juvenil del ámbito iberoamericano. En la actualidad, Felipe es profesor e investigador en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral de Chile. Bueno, Felipe, te dejamos con nuestra pregunta, a ver cómo nos ayudas a alimentar de alguna manera esta discusión en los laboratorios. Muchísimas gracias por estar aquí y por haber madrugado tanto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Inés, a ti y en tu nombre a todo el equipo también organizador de este laboratorio. Muchísimas gracias al Instituto Cervantes por esta invitación, que la verdad que para mí es un placer poder participar de este laboratorio que lo que quiere es, bueno, plantar algunas semillas para expandir ideas, ¿verdad? Ya lo dijo el director, esa palabra, expandir ideas en torno a la mediación de lectura, a la formación de lectores. Así que por eso agradezco entonces esta invitación. Les saludo efectivamente desde la madrugada de la otra orilla. Y bueno, entonces vamos a comenzar el día de hoy planteándonos esta pregunta que ya anunciaba Inés, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de mediación de la lectura? Voy a utilizar ese concepto el día de hoy, ya verán por qué. ¿Y qué aporta esta noción a la formación de lectores y lectoras? Entonces, para ello, pues voy a compartir una presentación con esta pregunta como base, ¿verdad? Y para comenzar a adentrarnos en esta pregunta, yo creo que lo primero que debiéramos preguntarnos es ¿cuál es nuestro norte?
cuando hablamos de formación de lectores. Quienes trabajamos profesionalmente en la formación de lectoras y lectores, buscamos qué. Y ahí, por ejemplo, las palabras de Thais, una estudiante de primaria de Sao Paulo, Brasil, nos pueden ayudar. Ella, traduzco ahora, digamos, traduzco su memoria de lectura, su diario de lectura, cuando ella escribió sobre Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Después de leer esa colección, creo que establecí una relación con el último libro, algo que no sentí con ningún otro. No estaba triste, pero lloré. Sentí que fue el libro más importante que leí. Sentí que ese libro era importante para mí, que hacía parte de quién soy. Hasta me dije a mí misma, ese es mi libro, ¿no? Cuando una estudiante como Thais, de educación primaria, está diciendo, sentí que era importante para mí, que hacía parte de quién soy, hasta me dije a mí misma, ese es mi libro, creo que estamos llegando a un concepto, a una idea de la lectura como experiencia vivida, ¿sí? Como una manera también de habitar el mundo y de habitarnos a nosotras y a nosotros mismos, ¿verdad? Y la pregunta entonces ahora sería, ¿qué debe pasar? ¿Qué cosas deben pasar para poder llegar a la lectura como experiencia? Y ojalá para que esa lectura como experiencia sea expandida a todas y todos, ¿verdad? Y no solo a los herederos, digamos, que por temas familiares, sociales, socioeconómicos, culturales, forman parte de manera muy evidente, ¿verdad? Desde la primera infancia de ese circuito vinculado con la cultura escrita. Yo diría que lo primero que tiene que pasar para esto es el acceso, ¿verdad? Y ahí están las bibliotecas, ahí están sus bibliotecas, ¿verdad? Y ahí están los esfuerzos que yo diría que en buena parte del ámbito hispanohablante se han realizado en los últimos lustros para favorecer el acceso, ¿no? Bastan algunos ejemplos para pensar en la importancia de esos esfuerzos. Por ejemplo, la Biblioteca Vasconcelos en Ciudad de México, que es, yo diría que uno de los ejemplos más paradigmáticos el nuevo, del nuevo enfoque de biblioteca pública, ¿verdad? Una biblioteca pública pensada para la comunidad y habitada también por la comunidad a través de los más diversos talleres y espacios de socialización cultural, ¿sí? Y así como la Biblioteca Vasconcelos, podríamos nombrar también muchas otras bibliotecas o redes de bibliotecas públicas que apuntan a ese nuevo enfoque, ¿verdad?, de bibliotecas pensadas para la ciudadanía, ¿verdad? Pero también un movimiento similar ha ido sucediendo en el contexto escolar. Por ejemplo, aquí tenemos una fotografía de uno de los programas que yo diría ha sido paradigmático en el desarrollo de bibliotecas escolares en el mundo hispanohablante, como es el programa de las bibliotecas CRA en Chile, en mi país, ¿sí? Estas bibliotecas pensadas como centro de recursos de aprendizaje, bibliotecas CRA, cambiaron totalmente con una política pública sostenida en el tiempo durante 30 años, independiente de si el gobierno de turno era de uno u otro color político, cambiaron totalmente el panorama en cuanto al acceso de las y los escolares de mi país al libro y a la cultura escrita, ¿no? Am, Ahora bien, no ha quedado ese intento por favorecer el acceso al libro y la lectura, no ha quedado radicado solo en las bibliotecas. Un movimiento importante, diría yo, para favorecer el acceso y que enraiza con los postulados centrales de la promoción de la lectura, ha sido llevar las bibliotecas a otros espacios, no esperar que los usuarios vengan, que los ciudadanos vengan a la biblioteca en sí, sino también generar otros espacios de encuentro. Y aquí tenemos un ejemplo, el bibliometro, ¿verdad? O bibliobuses diversos que lo que quieren es llevar, ¿verdad? Ese espacio bibliotecario allí donde están las y los ciudadanos.
O, por ejemplo, espacios como, bueno, este es un ejemplo del casero del libro. En Chile, en mi país, el casero se le llama a la persona que va a comprar frutas y verduras a los mercadillos, a las ferias libres, ¿verdad? Y ahí entonces, en algunas de esas ferias libres, en algunos de esos mercadillos, se han instalado también espacios, puestos bibliotecarios, ¿verdad? Junto a las frutas y verduras. O bien proyectos de la sociedad civil, como este proyecto llamado Picnic de Palabras, nacido en Colombia, que lo que quiere es utilizar espacios públicos, como las plazas, por ejemplo, de algunas ciudades, para generar allí espacios de encuentro de niñas, niños y jóvenes en torno a los libros, ¿verdad? Aquí tenemos solo la punta del iceberg, porque en realidad los movimientos a favor del acceso al libro y la lectura han sido muchos y muy diversos en nuestros países. Pero lo importante es pensar que el primer paso para favorecer esa idea de la lectura como experiencia es poder tener, ¿verdad?, acceso a los materiales de lectura. Ahora bien, la pregunta es, ¿basta el acceso para formar lectores? Am, uno de los aprendizajes que se vivieron yo diría, en los primeros programas de renovación bibliotecaria, ya por los años 80 y principios de los 90, fue que no basta con instalar una biblioteca en un lugar que, por ejemplo, que históricamente ha vivido alejado de la cultura escrita, para que las personas de ese lugar se acerquen inmediatamente a esa biblioteca, ¿verdad? Y ahí me gusta siempre citar a Yves Rotter, uno de los padres, digamos, de la didáctica de la lengua y la literatura francófona, cuando él dice: pensamos la lectura como una práctica cultural dada como accesible a todos, como negación de las mediaciones, y que sin embargo las necesita. Uno de los trabajos más interesantes de Pierre Bourdieu fue cuando Bourdieu y Passerón comenzaron a analizar qué pasaba con la democratización de los museos en Francia, ¿verdad? En algún momento, post mayo del 68, se abren los museos, ¿verdad? Quedan como espacios culturales gratuitos, porque se dieron cuenta, ¿verdad? La administración, que esos espacios eran solo visitados, habitados por las élites. Y es interesante observar que uno de los resultados de Bourdieu, que analizó años después de esa democratización, analizó quiénes iban, estudió quiénes iban a esos museos. Y resulta que los hallazgos fueron que 9 de cada 10 personas visitantes de esos museos gratuitos, es decir, pensados ya como accesibles a todos, continuaban siendo las personas, digamos, de las élites culturales, ¿verdad? Profesionales, etcétera. Y solo 1 de cada 10 personas, obreros, trabajadores agrícolas de diverso tipo. Por lo tanto, ahí cabe la pregunta, ¿verdad? El acceso es importante, por supuesto, pero al parecer no basta para construir las condiciones para que otros también se sientan invitados a esos espacios, ¿verdad? Hay muchas personas que ven una biblioteca pública, por ejemplo, que en principio está pensada desde el acceso, ¿verdad? Y piensan: ese lugar no es para mí, esto no es para mí, ¿verdad? Eh, en estos días estoy en Brasil, en una visita académica en el sur del país, y ayer viví una experiencia muy bonita que no quiero dejar de comentarla. Estaba visitando uno de los campus de la universidad con la que estoy trabajando, y en esa visita, que es un campus que tiene un proyecto muy interesante de vinculación con el medio, ¿sí? De extensión, de trabajo con las comunidades. Y en esa visita entonces de pronto vi que nos estaba acompañando un niño muy pequeño, habrá tenido 7, 8 años, eh, y entonces le dijeron: mira, él es de Chile, entonces él puede decir algo en español si quieres escucharlo. Y el niño se quedó pensando, ¿verdad? Un momento, para ver
qué frase me decía él en portugués para que yo la dijera en español. Y luego, un momento de silencio, él dijo, esta universidad es el mejor lugar de mi ciudad. Y entonces lo dijo en portugués y luego yo lo dije en español, ¿verdad? Ahí hay un gesto muy interesante, porque ese niño que es de la periferia, ¿verdad?, de esa ciudad, siente ese campus universitario como algo propio, como algo que le pertenece. Él piensa que sí es un espacio para él, pero eso ha sido construido gracias a múltiples mediaciones que han permitido esa sensación, ese sentimiento de pertenencia, porque hay muchos niños y niñas de nuestros países que piensan que, por ejemplo, un campus universitario no es para ellos. Ahora bien, si todos en esta paradoja, esto es, de que pensamos la lectura como accesible a todos, ¿verdad? Después de haber abierto múltiples espacios bibliotecarios, por ejemplo, en contextos sociales, escolares, etc. Y sin embargo, sabemos que es una práctica que que está atravesada por múltiples mediaciones. La cuestión es cuáles han sido las respuestas que, que hemos ido dando, ¿verdad?, a esa paradoja. Y yo diría que una primera respuesta es la prescripción, ¿verdad?, que está, digamos, a la base, está en el título de este laboratorio. No obstante, creo que es un concepto problemático como respuesta a esa paradoja, a esa problemática que ella planteaba, porque está muy centrada en la obra, está muy centrada en las obras y es una idea, es una noción que pierde entidad, diría yo, cuando se piensa desde la perspectiva de los lectores. Necesitamos entonces pensar una noción que nos permita acompañar los procesos de apropiación del universo de saberes y de contenidos, ¿verdad?, de prácticas vinculados con la lectura. Otra de las respuestas que se dio en los años 90 del siglo pasado y que ha tenido también fuerza en los primeros años de este siglo es la llamada animación de la lectura o animación a la lectura, ¿verdad? Concepto interesante, pero que sin embargo tiene también, a mi juicio, y al de muchos otros investigadores de mi campo, eh, otro problema, que es que muchas veces se pensó como un tipo de práctica, la animación, que no siempre lleva luego a a ese espacio solitario y a veces hasta difícil, complejo, como es la lectura, ¿verdad? Porque la animación muchas veces planteó actividades muy rimbombantes, ¿verdad? Todas muy lúdicas, muy entretenidas, cuando en realidad había luego un trecho importante que avanzar hacia, hacia favorecer una práctica que era muy diferente a eso tan lúdico que se hacía con títeres o con cuentacuentos a partir de los libros, que es la lectura individual, silenciosa, que cada una y cada uno hace en torno a un libro, ¿no? Otra respuesta posible para esta paradoja es la noción de mediación, que es una noción que en particular a mí me interesa especialmente. ¿Por qué me interesa esta noción de mediación? Y aquí me gustaría responder a esta cuestión a partir de un ejemplo, una situación de lectura muy concreta. Aquí las y los quiero invitar a viajar al sur de mi país. Estamos en la provincia de Valdivia, en la región de Los Ríos, en Chile. Estamos a 800 kilómetros al sur de Santiago y estamos en una escuela rural. Imaginen un quinto de primaria en una escuela rural ya en la precordillera de mi país, ¿verdad?, ya muy cerca del límite con Argentina. Y esta experiencia está narrada, está contada en el libro al que Inés hacía alusión, ¿verdad?, de esta maravillosa colección de la Biblioteca Nacional del Perú, Hacer de la lectura una experiencia. La situación es la siguiente. Estamos, como decía, en un quinto de primaria y el profesor entra a la sala de clases con varios ejemplares de este, yo diría ya clásico de la literatura infantil contemporánea, Voces en el Parque, libro álbum de Anthony Brown, ¿no? Un libro álbum complejo para quienes lo conocen,
saben que es un libro metaficcional, es un libro que cuenta una historia que en realidad es contada por 4 voces diferentes que difieren, que se interrelacionan de maneras diversas, en fin. Entonces, cuando Catalina, una de las niñas de ese grupo de quinto de primaria, vio a su profesor entrar con esos ejemplares a la sala de clases, dice, no, qué lata. Yo ya conozco ese libro y es aburridísimo, ¿verdad? Ese fue el comentario entonces de Catalina antes de comenzar la sesión. No era un inicio muy auspicioso, pero bueno, pues ahí estaba, ese era el inicio entonces de la sesión de voces en el parque. 3 semanas después, en una sesión de entrevistas lectoras, ¿verdad? Con su profesor, Catalina dice, yo había visto muchas veces ese libro en la biblioteca y no lo pedía porque lo encontraba fome. Fome es un chilenismo para decir que es algo muy aburrido y así como medio raro. Pero ahora que lo vimos aquí me gustó mucho. Es entretenido y tiene unas ilustraciones bacanes, como que te hacen imaginar. Ya lo he leído varias veces, dice Catalina. Es interesante entonces pensar cómo en 3 semanas Catalina pasó de tener una visión muy negativa de un libro que ella había visto en su biblioteca escolar, porque ese libro formaba parte del acervo de su biblioteca, a encontrar que es un libro entretenido, bacán, que ya lo he leído varias veces, etc. Yo diría que aquí es interesante volver a las palabras de Yves Rotter, porque la situación de Catalina diría que ilumina desde otro lugar, ¿verdad? Esas palabras. Cuando pensamos la lectura como una práctica cultural dada como accesible a todos, ¿verdad? Porque esa biblioteca es una excelente biblioteca escolar, la de la Escuela de Catalina. Por lo tanto, en principio el acceso está asegurado, ¿verdad? Cualquiera puede ir y acceder a, por ejemplo, Voces en el Parque. Y sin embargo, es una práctica que no puede negar las negaciones, perdón, las mediaciones que están a la base. Porque un libro como este, complejo, metaficcional, con varias historias entrelazadas, con una lectura de imágenes muy simbólica, tal vez le quedaba lejos a Catalina por sí sola, ¿verdad? Y necesitaba entonces mediaciones que la ayudaran a entrar en esa obra. Ustedes preguntarán qué pasó entonces en esas 3 semanas. En realidad no pasaron actos de magia, pasaron básicamente discusiones literarias mediadas, lo que llamamos en mi campo discusión literaria, que está muy basado en las propuestas del investigador Aidan Chambers, sintetizadas en su libro Dime, ¿verdad? Los niños, la lectura y la conversación. Y esas discusiones literarias mediadas, que aquí tenemos una fotografía del grupo de Catalina leyendo álbumes, en este caso diría que Zorro de de Margaret Wilde y Ron Brooks. Eh, lo que sucedió ahí fueron sistemáticamente conversaciones que iban adentrándose cada vez más en cuestiones que estaban pasando en ese libro. Es decir, a partir de recoger primeras impresiones, ¿verdad? ¿Qué te pareció el libro? ¿Hubo cosas que te llamaron la atención? ¿Hubo algo que te sorprendiera? A partir de ahí, se generaron situaciones de mediación en las cuales ya se iba adentrando al grupo en cuestiones más, yo diría, más específicas del libro, que tienen que ver con lo que ese libro ofrece para la formación de lectoras y lectores. ¿Sí? Ah, meses después, 3 o 4 meses después, se hizo un proyecto con ese mismo quinto de primaria que consistía en hacer afiches sobre su libro favorito, ¿no? ¿Y cuál no sería la sorpresa del equipo docente cuando ven que Catalina elige para su afiche Voces en el Parque, ¿verdad? Entonces, nos vamos a plantear aquí una pregunta. ¿Qué nos ofrece esta situación para pensar o repensar nuestro trabajo como formadores de lectores, ¿verdad? ¿Qué nos sugiere esta información y esta situación y qué información nos da sobre la idea de mediación de lectura?
Y aquí, llegados a este punto, quiero hacer un pequeño rodeo histórico, ¿verdad? Desde sus primeros usos, que se remontan a los siglos XIII, XIV, ¿verdad? Los primeros usos de los que tenemos noticia, la noción de mediación está vinculada a un campo semántico, a ciertas ideas que hasta el día de hoy están muy presentes, por ejemplo, cuando leemos cualquier periódico y nos encontramos con noticias como esta, con titulares como estos, ¿verdad? Se busca mediador para frenar la guerra de Putin, Noruega revive papel mediador y apuesta a destrabar la crisis en Venezuela, ¿verdad? La idea de mediación, y utilizada, ojo, aquí ya no en el campo de la lectura, sino que en los más diversos contextos, en el derecho internacional, en el derecho familiar, por ejemplo, para interceder ahí en situaciones de conflicto al interior de familias, de matrimonios, de parejas, en fin. En la museología se utiliza mucho esta noción de mediación y en particular se utiliza en múltiples contextos, como decía, para pensar la figura de aquel que se pone en medio entre dos partes en desacuerdo, o aquí en realidad lo que sugiere, por ejemplo, la situación de Catalina, es la idea de un cierto conflicto que está a la base de esa situación, ¿verdad? Eh, esa idea entonces de conflicto, de una tríada, ¿verdad? Que hay dos partes en desacuerdo y un tercero que viene a intentar encontrar caminos, ¿verdad? Resolutivos para ese desacuerdo, está a la base entonces de la noción de mediación. En ciertos contextos, como por ejemplo la psicología educacional, se utiliza también la idea de mediador como aquel que ayuda a construir el significado de una actividad que no pertenece al mundo inmediato del sujeto, es decir, de una actividad que no pertenece a las formas eh, de diálogo de ese sujeto consigo mismo, con los otros y con el mundo, a las formas que habitualmente utiliza ese sujeto para establecer ese diálogo, ¿verdad? Y ahí la lectura evidentemente que la podríamos pensar desde esa perspectiva. Y la mediación, tal como sugieren muchos autores que han estudiado el concepto, sugiere la idea de cambio, un cambio orientado a crear vínculos entre personas y objetos o prácticas, ¿verdad? Y a darle sentido gracias a la acción de un tercero. Me interesa mucho entonces ir rescatando estas palabras claves, la idea de vínculo, la idea de sentido, la idea de construir significado de una actividad que no pertenece a mis maneras habituales de relacionarme conmigo mismo y con el mundo. Ahora bien, esto que estamos hablando, eh, por qué tendría que ver con el ámbito de la lectura? ¿Verdad? Si es que esta idea de mediación se utiliza en otros contextos de esas maneras, ¿por qué debiera entrar, digamos, al campo de la lectura y qué ofrece cuando entra al campo de la lectura? Yo solo quiero poner un ejemplo para pensar en esta cuestión. Y es un ejemplo que nuevamente conozco muy bien porque es el caso chileno, ¿verdad?, de mi país. Diversas investigaciones realizadas en la última década están mostrando con meridiana claridad que la asistencia a bibliotecas en mi país, al menos una vez al año, se sitúa en torno al 10% de la población. Y esto es un dato muy provocador, diría yo, que se aloja mayoritariamente en sectores socioeconómicos altos. Es curioso que esto se dé en Chile, que ha sido, yo diría que, uno de los países que ha tenido una mayor expansión de los servicios bibliotecarios del ámbito latinoamericano, por ejemplo, ¿no? Tanto en bibliotecas escolares como en bibliotecas públicas y comunitarias. Lo que estas investigaciones están mostrando es que en realidad la asistencia a bibliotecas continúa siendo muy baja, ¿verdad? Y continúa alojada en aquellos sectores para los cuales en principio no está necesariamente pensado ese espacio de biblioteca, porque son esos sectores que pueden ir igualmente a una librería a comprar los libros, ¿verdad?
Es decir, esa biblioteca que estaba pensada para sectores socioeconómicos diversos, en realidad está siendo ocupada mayoritariamente por sectores socioeconómicos altos. Lo que tenemos aquí, a mi juicio, es una vuelta a esta idea de que mediar en la lectura supone ayudar a construir el significado de una actividad que, como decía anteriormente, no pertenece a las maneras, no forma parte de las maneras de dialogar de muchas personas consigo mismas y con el mundo. Volvamos a la provincia de Valdivia, volvamos a la región de los ríos, al sur de Chile. Y quiero que volvamos a ese lugar para, para vivir una nueva situación de lectura y esta vez de lectura en diálogo con la escritura, ¿verdad? Y concretamente vamos a adentrarnos en una situación que tiene que ver con un proyecto de poesía realizado con el mismo grupo de Catalina, es decir, con el mismo quinto de primaria de Catalina. El punto de partida, el contexto, es el siguiente. Cuando el equipo docente le pedía a ese grupo escribir poesía, le decía, bueno, hoy vamos a escribir un poema. En general, ese grupo lo que hacía era escribir rimas, rimar palabras con otras, unas palabras con otras, ¿verdad? Cuando en realidad la poesía es otra cosa, ¿verdad? La poesía es cualquier otra cosa menos coger unas palabras y rimarlas entre sí, ¿verdad? No, la poesía no va a decir eh, una frase que termine con sombrero y otra con basurero, ¿verdad? La poesía es una manera de mirar, ¿verdad? Una manera de relacionarse a través de la palabra consigo mismo y con el mundo. Es una manera de construir, ¿verdad? Ese habitar el mundo a través de la palabra, ¿no? Una manera de construir una belleza nueva a través de la palabra, ¿verdad? Eh, y entonces, aquí había un desafío en términos de mediación. ¿Por qué? Porque necesitábamos ayudar a ese grupo de niños a avanzar hacia tal vez allá donde no podrían haber llegado por sí solos, ¿sí? Y para eso entonces, y aquí estoy hablando ya en términos muy vygotskianos, ¿no? De la zona de desarrollo próximo, es decir, de aquello, esa diferencia que hay entre, esa distancia que hay entre aquello que pueden realizar un niño o una niña en un determinado momento de su desarrollo por sí solos y aquello que pueden realizar en ese mismo momento con ciertas ayudas mediadoras. Y aquí entonces, para ofrecer esas ayudas, se construyó nuevamente en palabras vygotskianas, un instrumento mediador, ¿verdad? Y el instrumento mediador fue el siguiente. Fíjate bien, todo puede ser poesía. Estoy frente a un paisaje. ¿Cuál? Unos árboles y un viento muy fuerte. Y lo describo poéticamente así. Se ha levantado el viento. Los árboles son ahora escobas verdes. Las nubes se alejan rápido para que no las barran. Del, a mi juicio, excelente poeta vasco Carmelo Iribarren. Estoy frente a un sonido. ¿Cuál? El sonido de la lluvia cayendo sobre un techo. Y lo describo poéticamente así. Vivir en una casa con tejado de zinc para aprender los lenguajes de la lluvia, de Morales Prado. En este instrumento mediador están pasando muchas cosas a mi juicio interesantes. La primera es la elección de los textos modelo, la selección. Fíjense que ambos poemas no riman. Ambos poemas son de verso libre, aquí no hay una métrica específica y no hay rimas. Hay otra manera de pensar la construcción del objeto poético, ¿verdad? Otra manera de pensar, por ejemplo, la imagen poética, la musicalidad de la poesía. Y a mi juicio, algo muy interesante de este instrumento mediador es que está ayudando a esas niñas y niños a pensar que detrás de un poema puede haber algo muy simple,
algo de la vida cotidiana, del entorno natural de nuestra cotidianidad. Por ejemplo, un viento que mece unos árboles. Y ya está. Y tal vez la imagen poética ya está ahí. Y entonces lo que este instrumento mediador está haciendo es ayudar a otros a hacer esa reflexión, a decir, mira, un poema no necesariamente son las grandes cosas, digamos, todo tan grandilocuente como a veces nos hacen pensar que la poesía es algo tan alejado, ¿verdad? Algo tan elitista, algo tan, eh, digamos, que no es para mí, ¿no? Nuevamente esa idea, esa noción de no es para mí. Cuando en realidad la poesía se aloja, ¿verdad? O habita en, pues, un viento que mece los árboles, un sonido de la lluvia cayendo sobre un techo, ¿verdad? El profesor García Montero ya lo decía, ¿qué hay de nosotros, decía él, en la palabra lluvia o en la palabra luna, ¿verdad? ¿Cómo habitamos esas palabras desde una perspectiva poética? ¿No? Y ahora tú entonces, seguía el instrumento mediador, ¿qué vas a describir? Los niños de ese quinto de primaria salieron afuera, ¿verdad? La escuela queda exactamente a unos 300 metros de la playa que ustedes están viendo allí. Estamos ya en la zona precordillerana, ¿verdad? Del sur de Chile. Entonces, cuando llegaron a esa playa, de uno de los lagos cordilleranos ahí, em, había unos niños muy pequeños, de 4 o 5 años, jugando con sus maestras en la playa y haciendo una ronda, en una ronda, jugando, cantando. Por lo tanto, los niños de quinto escuchaban pues el sonido de las olas, ¿verdad? Muy suave, porque son olas del lago, escuchaban las risas y los cantos de los niños pequeños. Mismo instrumento mediador, pero ahora desde la perspectiva de la escritura. ¿Estoy frente a qué? ¿Un sonido, un paisaje, un olor, un sabor, una textura? ¿Puedo identificar ese germen poético sobre el cual voy a trabajar? Un sonido, el de un grupo de niños cantando y el sonido de las olas. Y lo describo poéticamente así. Sentada frente al lago, observo cómo las grises nubes rodean las frías aguas y los niños alegrando con sus cantos dulces la orilla fría. Es interesante lo que está sucediendo aquí desde una perspectiva poética, ¿verdad? Esa contraposición entre la frialdad del agua y la dulzura, el candor, la calidez de los cantos infantiles, ¿verdad? Estoy frente al lago, las montañas, las nubes y los niños, ¿verdad? Un paisaje. Y lo describo poéticamente así. A lo lejos, escucho las risas alegres de las olas tocando suavemente y las nubes haciendo una ronda alrededor de las montañas. Es hermosa la imagen poética aquí. Me parece un texto muy, muy, muy potente, muy profundo desde una perspectiva poética, ¿verdad? Esa traslación de sentidos que hay desde una realidad uno, ¿verdad? Que es la realidad de los niños haciendo una ronda, jugando, cantando, hacia una realidad dos, que de pronto se vieron unas nubes ahí pasando por las montañas, por ese volcán. eh, y ahora las nubes devienen niños, ¿verdad? Jugando, haciendo una ronda alrededor de la montaña. Es bellísima la imagen. De una carga poética muy fuerte, porque estamos hablando aquí de una manera de mirar el mundo, ¿verdad? Diferente a la manera con la cual nombramos el mundo habitualmente, con esa lengua fáctica del día a día, de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Entonces, a mi juicio, aquí están pasando cuestiones muy interesantes a nivel poético. Alguien podría decir, pero es que no hay versos tan marcados, no hay rimas, no hay métrica. Pero aquí hay más poesía que pues en muchos versos
torpemente rimados, ¿verdad?, que circulan por ahí. Entonces, nos vamos a hacer la misma pregunta: ¿qué nos sugiere esta situación? ¿Y qué información nos da sobre la mediación de lectura y escritura también, y sobre la formación de lectores y escritores literarios en particular? Yo diría que aquí ya entramos a una idea de mediación en contextos educativos diversos, y aquí entonces el diálogo con Vygotsky es bastante evidente, ¿verdad? Me gusta pensar en esta situación a partir de una idea clave, que es la idea de progreso. Y es un progreso guiado por el mediador y que se da en el marco de una actividad realizada por los niños y niñas. Esta idea de progreso está a la base de la mediación en contextos educativos diversos, ¿no? Porque volvemos aquí a esa distancia que hay entre aquello que pueden hacer los niños por sí solos en un determinado momento, ¿verdad? Si es que ellos han recibido continuamente la idea de que la poesía son textos cortitos que riman, pues lo más probable es que cuando les pidas escribir poemas van a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces, necesitábamos ahí ayudar a avanzar a esas niñas y niños hacia una concepción, yo diría, más compleja, más interesante, más variada de lo poético. Y ese progreso no se da únicamente a través de un discurso. No basta que el equipo docente de ese grupo les haya dicho a esos niños, oye, es que hacer poesía no es solo rimar, entonces no te preocupes, no rimes. No, necesitamos pensar formas de mediación para que en el marco de una actividad realizada por ellos, ¿verdad?, puedan ellos avanzar hacia concepciones, hacia sistemas de creencia o patrones de pensamiento más complejos, ¿verdad?, y más interesantes sobre lo poético. Y esto supone ayudar a otros a apropiarse me gusta pensarlo así, del universo de saberes y de prácticas vinculadas con la cultura escrita. ¿Ah? Cuando quienes navegamos con cierta soltura en la cultura escrita, movilizamos, ¿verdad?, de manera ya muy inconsciente, porque es muy natural en nosotros, una serie de saberes y de prácticas vinculadas con esa cultura escrita. Y por lo tanto necesitamos ayudar a otros que tal vez no han vivido de manera tan natural esas experiencias. Necesitamos ayudar a otros entonces a apropiárselas. Para ir cerrando entonces, mediar supone al menos, porque esto en realidad esta charla lo que quiere es ser un disparador, ¿verdad? No vamos aquí a dibujar todos los contornos de la palabra mediación, pero supone al menos dos ideas que a mí me parecen centrales para pensar la cuestión de la formación de lectores. Supone a veces interceder en situaciones difíciles, como por ejemplo la de Catalina, y ayudar a construir el significado de una actividad que no necesariamente pertenece al mundo inmediato del sujeto, ¿sí?, que no forma parte de sus maneras habituales de construirse en el mundo, de habitar el mundo. Y supone también ayudar a otros a progresar como lectores y escritores. Y ese progreso se da guiado por el mediador y en el marco de una actividad. No basta, insisto, con discursos en torno a una determinada cosa, como por ejemplo, o práctica como por ejemplo la escritura poética. No basta decir, no se preocupen, no rimen, sino que necesitamos generar ayudas, andamiajes, ¿verdad?, para ayudar a otros a avanzar hacia allá. La idea entonces de sentido y de progreso me parece que están a la base de la noción de mediación y son dos ideas articuladoras y ahora vuelvo a la pregunta central de esta conferencia, que nos ayudan, digamos, a respondernos de qué hablamos cuando hablamos de mediación y qué aporta esta noción a la formación de lectores. Yo diría que la brújula que orienta nuestros esfuerzos es pensar que la lectura implica, y aquí cito a Catherine Toberon, un placer estético
intelectual y cultural, que lejos de operar por magia, se construye. Si pensamos la lectura como una práctica cultural y no como una práctica natural, eso nos debiera llevar a pensar cómo ayudamos a otros a construir ese placer. Porque no basta con decirle a Catalina, mira, este libro es maravilloso, Voces en el Parque, toma, disfrútalo. Si es que ella no ha construido todavía yo diría que los mecanismos de interpretación que le ayudarán a entrar en esa obra que a mí me parece fantástica. Pero que a mí me parezca fantástica no quiere decir que si es que yo la pongo en manos de esas lectoras, de esos lectores, necesariamente ellos van a sentir placer. Es más, probablemente si es que hacemos solo eso, poner los libros en manos de los lectores y decirles, ahora disfrútenlos, lo más probable es que eso genere un movimiento eh, complicado en términos de la democratización, porque muy probablemente quienes puedan sentir más placer serán quienes en sus entornos familiares y sociales de proveniencia han vivido ya múltiples situaciones de mediación, múltiples situaciones de fruitivas, ¿verdad?, con la cultura escrita, con esos libros. Mientras que aquellos niños que no han vivido esas situaciones en sus entornos familiares, sociales de pertenencia, lo más probable es que tengan más dificultades para sentir ese placer. Por eso es que me interesa la noción de mediación, porque la noción de mediación se sitúa ahí, en el cómo ayudamos a otros a construir ese espacio de placer personal, ese espacio de encuentro consigo mismo a través de las palabras que hay en esos libros. ¿Y esto para qué? Pues para llegar a la lectura como experiencia. Pero esa experiencia no es natural, es una experiencia culturalmente construida y construida mediante múltiples mediaciones que ayudan a experimentarla, tal como Thais, tal como Catalina. Y aquí creo que tiene sentido volver a las palabras de Jorge La Rosa, filósofo de la educación, cuando plantea la experiencia de la lectura, si es un acontecimiento, no puede ser causada, no puede ser anticipada como un efecto a partir de sus causas. Lo único que puede hacerse es cuidar de que se den determinadas condiciones de posibilidad. Me gusta mucho pensar la formación de lectores desde la idea de cómo nosotras y nosotros como mediadores cuidamos esas condiciones de posibilidad para que tal vez otras y otros descubran en esa lectura un espacio placentero, un espacio de diálogo consigo mismos, con los otros y con el mundo, ¿no? Pero no basta, yo no puedo anticipar un efecto, ¿verdad?, con una determinada lectura. Yo no puedo decir, Inés, toma este libro y disfrútalo, porque luego entonces vienen una serie de formas, ¿verdad?, de cada uno, de formas de diálogo de cada uno con ese libro, ¿verdad? Y ahí entonces ya veremos si es que es posible o no hablar de una experiencia de lectura en cada uno. Pero lo que sí podemos hacer es cuidar de que se den esas condiciones de posibilidad para que ojalá otras y otros puedan vivir también esas experiencias potentes, tales como las que vivieron, tal como las que vivieron Thais y Catalina. Cierro entonces aquí una profundización de estas cuestiones que he planteado el día de hoy. La pueden encontrar en este libro que ya citó Inés, ¿verdad? Yo mediador, yo mediadora, mediación y formación de lectores. Y pues les agradezco entonces su escucha y su paciencia para conmigo. Muchas gracias.
Felipe, muchísimas gracias. Muchas gracias por darnos también ciertas condiciones de posibilidad para este laboratorio. Tenemos ahora un ratito para hacer preguntas, para comentar. No hace falta hacer una pregunta, sino simplemente hacer un comentario, una reflexión. Estamos empezando este momento ya de trabajo en los grupos y nos gustaría mucho escucharos y sobre todo ver cómo Felipe nos puede contestar o puede enriquecer lo que nos ha planteado. Gracias, Felipe, muchísimas gracias. Te hemos visto y escuchado perfectamente. ¿Quién Me se alegro anima? mucho. ¿Quién se anima? No sé si las personas que están online pueden hacernos pregunta. No, no tengo manera de verlo, ¿no? Bueno, vamos a dar la palabra a José Antonio Cordón. Felipe, está José Antonio con nosotros, va a formar parte de los grupos de discusión y se va a dirigir a ti. Es que no sé si tú lo estás viendo o no, si nos estás viendo o no. No. Entonces, sí, te estoy viendo a ti. bien. Al resto de las personas las veo la espalda y me veo a mí. Perfecto. Buenos días, Felipe. Enhorabuena por tu exposición, que ha sido muy ilustrativa y esclarecedora de la función del mediador. Mi pregunta es una cuestión de carácter metodológico que me preocupa desde hace ya tiempo y que tiene que ver con el hecho de que estamos en un contexto en el que el libro va perdiendo peso, va perdiendo importancia en beneficio de otros géneros de lectura, abiertos sobre todo por la aparición de nuevas tecnologías y de nuevos modos y nuevos medios de comunicación. Me da la impresión, cuando hablo de mediación, yo he trabajado mucho con mediación, con la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez en varios proyectos de investigación y he percibido que hay un sesgo en la mediación que no sé si tú compartes o incluso lo consideras como prioritario, y es que la mediación tiene un carácter o se concibe desde un punto de vista muy especializado y está dirigida fundamentalmente al libro y a la lectura literaria. Es decir, cuando hablamos de mediación lectora, yo entiendo o tengo un concepto más amplio de la lectura, ¿no? Creo que la lectura abarca muchos más medios, abarca muchas más posibilidades, pero quizá porque el libro se ha problematizado y quizá porque exige un esfuerzo, una concentración, una disciplina, exige, digamos, un desgaste cognitivo mucho mayor, a lo mejor la mediación se ha orientado preferentemente hacia el libro y fundamentalmente hacia el libro literario. No entiende la mediación, por ejemplo, lo que comentaba esta mañana Luis García Montero en la conferencia, el de esa peluquera que entiende que la lectura es leer el Ola, sino que entiende que la lectura es leer libros. Entonces, mi pregunta es eso. Tú, cuando hablas de mediación, ¿concibes la mediación orientada fundamentalmente a la lectura de libros o concibes la mediación con un contexto más amplio, teniendo en cuenta esas nuevas posibilidades de lectura que hay en la red y demás? Gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta, porque me parece que es disparadora también de algunos caminos de reflexión potentes. A mí me gusta concebir la mediación como un contexto amplio para la formación de lectores y lectoras. Y eso supone leer objetos diversos, ¿no? No solo libros. Por ejemplo, una persona como Lucas Ramada, que está pensando mucho en la cuestión de cómo leer obras llamémosle, ficción digital, que tal vez no son las que comúnmente pensamos cuando pensamos en ficciones digitales, ¿verdad? Lucas Ramada está pensando en tipos de obras que necesitan tal vez un acompañamiento, ¿verdad? Entonces ahí, de nuevo, para mí tiene sentido la palabra mediación. No la pienso tanto en relación con un objeto en sí, sea un libro, sino más bien como una manera de acompañar a otros en ciertos procesos de acercamiento a determinados objetos que son diversos, ¿sí? Me gusta entonces pensar la mediación como la construcción de esas condiciones de posibilidad de las que hablaba Jorge La Rosa. Y lo mismo sucede
en el caso de, tú hablabas también, bueno, de lo literario, ¿verdad? Lo literario y lo no literario. Me gusta pensar en realidad la mediación vinculada con un concepto de lectura literaria que es entendida no tanto como una lectura de literatura, sino más bien como una lectura, como un modo de leer. Un modo de leer. Jean-Louis Dufay, un didacta francófono, él plantea que la lectura literaria supone un va y viene continuo y dialéctico entre participación en el texto, es decir, esa lectura subjetiva, íntima, muy personal que hace cada uno, y distanciación, esa posibilidad de pronto alejarnos un poco del texto y poder digamos, movilizar una lectura un poco más analítica, un poco más intelectual, si se quiere. Entonces, retomando esa idea de Jean-Louis Dufay, podemos pensar la lectura literaria no tanto como una lectura de literatura únicamente, sino más bien como una modalidad de lectura que podemos poner en escena en textos muy diversos. Y ahí estoy pensando, por ejemplo, en proyectos de mediación que se están desarrollando, por ejemplo, en el sur de mi país, en torno a libros informativos. ¿Cómo se está ayudando a otros a entrar en esos libros informativos que hoy día forman, digamos, conforman una producción editorial maravillosa dentro del campo de libros para niños y jóvenes, pero que muchas veces necesitan también esas puertas de entrada, esas condiciones de posibilidad para que otros, en este caso niños y niñas, puedan disfrutarlo, ¿no? Entonces, por ahí diría yo que van algunas reflexiones. A mí me gusta pensar el concepto de mediación, insisto, como una suerte de paraguas global que lo que busca es no pensar en un objeto determinado, sea un libro, sea la literatura, sino que más bien pensar en modos de acompañamiento para que otros puedan entrar en el universo de prácticas y de saberes que tienen que ver con la inmersión en la cultura escrita. Si me dejáis hacer una nota al pie, esto ha formado parte de la discusión en nuestro grupo motor y está claro que el laboratorio se plantea o piensa la lectura en interacción con distintos objetos culturales. Y la tercera sesión, que será la sesión de noviembre, precisamente, Felipe, no sé si te mandé el programa, pero precisamente va a versar o se va a enfocar en las interacciones con las ficciones digitales. La persona que va a darnos la charla inspiradora será Lucas Ramada, y ahí también tendremos oportunidad, digamos, de introducir otros objetos culturales que no son libros. De hecho, Lucas, toda su línea de trabajo se titula "Esto no va de libros". Sí, por eso precisamente cité el trabajo de Lucas, porque sabía que venía en una de las situaciones, de las sesiones posteriores. Sí. Si no te importas, te presentas y así. Buenos días. Hola, Vicente, me voy a dar la vuelta para que me puedas ver. Soy Olga Juan y trabajo en el Instituto Cervantes en el área de académica. Y muy interesante toda la charla, muy inspiradora, al menos para mí, porque ahora salimos ahora con un proyecto del Club Virtual de Lecturas para Estudiantes de Español, que llamamos Leemos, Español Lengua Extranjera, Leemos. Lo hemos hecho en coordinación con el Departamento de Bibliotecas y Documentación y nosotros en el área académica. Entonces, una preocupación que tengo, porque nos dirigimos a estudiantes de español de niveles iniciales en este momento, sacamos la primera lectura del programa del 2022 después de una experiencia piloto con el Instituto Cervantes de Tetuán, y ahora salimos con esta lectura y es para estudiantes de nivel inicial, A1, A2 de español. Entonces, mi pregunta es que tal vez tendríamos que dirigirnos a esos mediadores que pueden ser los profesores de español de estos alumnos en las aulas. Entonces, claro, en el Club Virtual de Lectura se van inscribiendo los usuarios, ¿no? Se van para participar,
cómo tendríamos que construir esa mediación, porque me gusta mucho también la cita de Jorge La Rosa que has utilizado, para crear esas condiciones, esas posibilidades de que los estudiantes de español estén interesados o sean partícipes o sean usuarios de este nuevo servicio, ¿no? O sea, no sé si me explico bien o necesitas algo más de contexto. Te explicas perfectamente, Olga, muchas gracias. Y gracias también a los técnicos que no sé cómo hacen magia, que permiten que cuando tú comienzas a hablar yo te vea perfectamente. Lo mismo con José Luis. A ver, yo diría que tú planteas algo que es importante y que a mi juicio debiera ser una línea de trabajo cada vez más fuerte en nuestro ámbito, que es la de dirigirnos también a esas mediadoras y mediadores que luego harán esas clases de español como lengua extranjera. Yo diría, y en realidad esto no lo digo yo, sino que lo dice la investigación que se viene acumulando en este ámbito durante los últimos 20, 25 años, que una de las líneas de trabajo más interesantes en la formación de lectores ha sido la construcción de clubes de lectura para los propios mediadores y mediadoras. Esto ha tenido un montón de versiones, clubes de lectura de profesores. En Estados Unidos hubo un movimiento muy fuerte de Teachers as Readers, de grupos, digamos, de maestras y maestros como lectores. Y lo interesante es que la investigación que se ha hecho en este ámbito ha mostrado dos cuestiones. Ha mostrado primero que para esos docentes, para esos mediadores, la participación en un espacio como clubes de lectura, por ejemplo, es algo muy potente a nivel personal, porque reconectan, por decirlo así, con un lugar de lector que muchas veces estaba perdido o que no aparecía en sus prácticas habituales de docencia o de mediación, ¿sí? Entonces, rápidamente, muchas veces los profes tienen un libro en las manos y piensan o pensamos, bueno, ¿qué voy a hacer con él en el aula? Cuando en realidad lo primero que debiéramos pensar, y eso es algo que sucedió con el profesor de la situación de Catalina, es dejar caer ese libro primero en ti, ¿verdad? Explorar esa lectura, ese monólogo interior tuyo con esa obra, porque es el punto de partida de cualquier experiencia de lectura, ¿no? Y entonces, a partir de ese monólogo interior, pensar, ok, este libro, ¿qué me dice a mí? ¿Qué siento que ofrece para sus lectores y lectoras? Y a partir de ahí, entonces, pensar cómo puedo ayudar a otros a acercarse a esa experiencia que estoy viviendo yo como lector. Entonces, ha sido muy potente, primero, esos espacios para reconectar con el lugar de lector de cada docente. Y en segundo lugar, lo que ha mostrado la investigación es que hay una tendencia a observar a observar mejoras en las prácticas educativas de esos docentes en relación con los libros y la literatura en las salas de clase, ¿sí? Por lo tanto, por ejemplo, creando clubes, creando más espacios de socialización y de círculos de lectura, de discusión y de debate interpretativo en sus salas de clases en torno a las obras leídas. Por ejemplo, muchos estudios muestran que incluso hay mejoras en la motivación de los propios estudiantes, de esos docentes que participaron en un club de lectura, en torno al libro y la lectura. Y por lo tanto, a mí me parece que una línea de trabajo como la que tú estás esbozando, tú dices, bueno, tal vez deberíamos trabajar primero con esos mediadores. Yo diría, pues sí, entremos en esa línea de trabajo, porque la investigación viene mostrando ya efectos bastante fecundos, ¿verdad? Cuando trabajamos en esa dirección. Algunas de mis propias investigaciones también se vinculan con esa línea de trabajo y créeme que ha sido, la verdad, muy potente ver cómo ese reencontrarse como lector o como lectora es un excelente punto de partida para pensar luego experiencias de mediación con otros y con otras.
especialmente en corpus que habitualmente para muchas personas son considerados como difíciles o lejanos. Estoy pensando en particular en la poesía, que es la línea de trabajo que estoy realizando ahora, ¿verdad? Y cómo muchos docentes han llegado a seminarios, a talleres de trabajo, diciéndome, Felipe, es que en realidad yo vine acá porque la poesía es algo que, no sé, nunca la entiendo, no sé cómo entrar en la poesía, nunca sé cómo trabajarla tampoco, y luego a partir de experimentar, de vivenciar experiencias potentes de lectura poética, eso les ha permitido entonces pensar cómo abrir otras puertas que tal vez no estaban abriendo en sus salas de clases para ayudar a otros a entrar a lo poético. Tenemos una tercera pregunta. Si no te importa, te presentas. Hola. Para que Felipe... Gracias. Me llamo Pili Vierge, soy maestra y editora de Cuaderno de Maestra. Entonces, desde el primer momento, bueno, primero de todo, perdón, doy las gracias al Instituto Cervantes por la oportunidad que nos habéis dado para poder estar aquí y aprender con vosotros. Desde el primer momento se ha estado hablando de qué tipo de lectura. Se ha supuesto que la lectura de cotilleo no era hacia donde nos estamos dirigiendo. Supongo también que tampoco es la información deportiva. Entonces, mi preocupación es que no encuentro un corpus de lectura dedicado, por ejemplo, a la educación primaria. Hay muchos sesgos para elegir los niños, para elegir las lecturas para niños. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué criterios podríamos tener para la selección de esas lecturas? Muchas gracias, Pili. Yo diría que lo importante es pensar primero un criterio vinculado con la diversidad de lecturas. Muchas veces se planteó la idea de que tenemos que llevar a los niños a leer buena literatura. Claro, pero la buena literatura, ¿cuál es la buena literatura? Tal vez lo que yo pienso que es buena literatura no es lo que Inés o lo que tú piensan que es buena literatura, ¿no? Entonces, nosotros como lectores no solo leemos siempre un único tipo de texto, navegamos por muy diversos tipos de texto y por lo tanto, para mí un primer criterio importante es la diversidad, ¿sí? Ofrecer lecturas diversas en términos de géneros, en términos tal vez incluso hasta de diferentes niveles, ¿verdad? De calidad de los textos. Ahora bien, para mí también un criterio importante es saber dónde están esos niños y niñas que tú señalas de primaria, porque focalizaste ahí en esa etapa, ¿verdad? ¿Dónde están en términos de sus bagajes de lectura? Porque para mí es importante esa información para saber qué voy a seleccionar para ese grupo. Si es que yo sé que un determinado grupo viene con una cierta trayectoria de textos y por ejemplo, y ha leído tales y tales libros, eso tal vez me sirve a mí para pensar, si es que traigo este otro libro, no les va a quedar tan lejos. Les va a quedar un poco más allá de lo que tal vez pueden leer por sí solos. Y entonces ese libro va a ser interesante llevar a esa sala de clase, ¿no? Entonces ahí hay otro criterio para mí que tiene que ver con conocer los bagajes, ¿verdad? De lectura, las trayectorias de lectura. Hay otro criterio que por supuesto tiene que ver, y ahora sí, con la calidad, ¿verdad? Con la calidad de los textos. A mí me interesa como mediador llevar obras que a mí me parece que valen la pena ser leídas, ¿verdad? Y yo también diría que hay otros criterios que tienen que ver con, ¿cómo decirlo?, con los valores sociales que queremos vehicular, que queremos movilizar en nuestras prácticas de mediación, ¿verdad? Ahora, por supuesto que esos valores sociales tal vez van cambiando en función de cada contexto y de cada mediador, pero ahí hay algunas ideas que me parece que pueden alimentar la reflexión sobre cómo seleccionar las lecturas, ¿no? ¿Qué criterios de selección deberíamos tener para esas lecturas?
Muchísimas gracias, Felipe. Has utilizado un término para hablar de la mediación y es el término brújula, y gracias por haber sido tú, a tu vez, una brújula para inaugurar este laboratorio. Cerramos con esto el diálogo. Gracias, descansa, procura dormir lo que no te hemos dejado dormir y nos vemos muy pronto. Y para las personas que nos acompañáis, en este momento hay un café, creo que vamos a compartir, no sé dónde, ahora nos lo dice Yolanda, aquí, justo en la sala de aquí fuera, y tenemos un rato hasta las media hora para tomar ese café, conversar, comentar, criticar, estar de acuerdo y estar en desacuerdo, como decía Óscar. Gracias.